cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Algunos versos. Verso 32 al verso 40. Estuve luchado con el sermón ahí en estos días y creo que Dios dirigió mi corazón, y todo lo que el Señor hable en esta mañana a su vida, como siempre lo digo y como seguramente muchas veces usted ha escuchado, el Señor ha hablado a mi corazón primeramente. Hoy voy a hablarles, hermanos, sobre cuando entramos en crisis de fe. Cuando nuestra fe transita por esos callejones oscuros y es como que quiere tambalearse por diferentes cosas que nos acontecen. Así que el libro de Hebreos es un libro muy interesante, porque si usted conoce el trasfondo, el escritor, que no se sabe quién fue, algunos dicen Pablo, personalmente creo que fue Pablo, habla a los hebreos que estaban recibiendo terribles persecuciones, muertes incluso, muchos mártires, muchas bajas en la comunidad cristiana, de los hebreos que recibían a Cristo en su corazón y seguían a Cristo, decidían por seguir a Cristo, pero había una feroz persecución contra ellos, contra esos judíos mesiánicos, judíos cristianos, hebreos cristianos, y hasta muchos daban su vida por el evangelio. Pero había otros que al ver eso se desanimaron tanto que muchos querían abandonar la fe al ver toda esa masacre, esa persecución que se había desatado sobre los judíos, sobre los hebreos que determinaban seguir a Cristo. Entonces el escritor sagrado se ve en la necesidad de escribirle a esos hebreos sobre la fe. Ahí encontramos nosotros el capítulo maravilloso, extraordinario del libro de los Hebreos, capítulo 11, que nos relata y nos enseña qué es la fe, y nos da una galería maravillosa de hombres, de siervos del Señor, hombres y mujeres de fe. Este es el contexto del libro de los Hebreos. Así que llegamos al capítulo 11 y el escritor en el verso 32 escribe y dice hasta el verso 40, que es esta porción que quiero meditar en esta mañana. ¿Y qué más digo? Que el tiempo me faltaría contando de Gedeón, está hablando de la fe, de Barak, hombres de fe, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samfé y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, es decir, por la fe, mujeres recibieron sus hijos o sus esposos resucitados por la fe después de haber muerto. El Señor los resucitó y los entregó a sus esposas o a sus madres vivos. Todo esto por la fe. Y sigue hablando el verso 35 y dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros de nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Dirígenos, Señor, dirige cada palabra y alinea nuestro corazón conforme a tus designios y a tu plan, Señor. Amén y amén. He titulado este sermón La fe en crisis, mi fe en crisis. Y me hago una pregunta al finalizar este título: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Mi fe en crisis. ¿Y ahora qué? Podría decir: ¿y ahora qué pasará? ¿Y ahora qué hago? No se puede vivir la vida cristiana separados de la fe. Necesitamos fe. Porque la Biblia dice claramente que vivimos por fe. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. El Señor Jesús dijo en Mateo 9:29: conforme a vuestra fe os sea hecho. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos fe? Necesitamos fe para caminar en esta vida, en esta tierra. Necesitamos poseer fe. Necesitamos poseer fe, pero también necesitamos que la fe nos posea a nosotros. ¿Qué sucede, iglesia? A veces cuando la fe parece fallar. ¿Y ahora qué? ¿Qué sucede cuando muchas veces la fe parece fallar? Cuando entramos en una crisis de fe y decimos: ¿y ahora qué? A veces oramos, clamamos al Señor. A mí como pastor me ha pasado innumerables veces. He clamado al Señor, he orado a Dios ante un evento, actividad al aire libre. Hemos hecho oración, cadena de oración por esas actividades al aire libre. Y dentro de esas peticiones, de esas cadenas de oración, fue el pedido a Dios: Señor, estamos por predicar tu palabra. Que ese día o que esos días sean
de sol pleno, de sol radiante. Que sean días hermosos. ¿Sabe cuántas veces me ha pasado eso? En donde he pedido un clima maravilloso cuando tuve que hacer eventos afuera al aire libre. ¿Y sabe lo que pasó? Esos días llovieron como nunca antes. Y después de estar clamándole al Señor, de repente se nubla y cae un diluvio. Y yo les decía a los hermanos, la campaña no se suspende por lluvia. Y les ratificaba y les decía, la lluvia se suspende por la campaña. Y tenía fe. ¿No le ha pasado alguna vez esto? Si empieza a llover torrencialmente. ¿No le ha pasado alguna vez esto? Creo que todos los que estamos aquí nos ha pasado. Orar al Señor, pedir a Dios una cosa y pasa otra. A veces algunos que están aquí, que están solteros, algunas solteras, oran al Señor. Señor, quiero casarme con ese hombre, dicen ellas. Señor, quiero casarme con esa mujer, dicen ellos, y oran y claman. Señor, dame para mi esposa, dame para mi esposo. Y claman y oran por ese varón y oran por esa mujer. ¿Y cómo termina la historia? La mejor amiga, el mejor amigo. Así termina la historia en muchas ocasiones. Pero sabe, hablemos un poquito de cosas más serias. A veces tenemos un ser querido que está enfermo y acudimos a Dios. Y le decimos, Señor, sana a mi hijo. Señor, sana a mi esposo. Señor, sana a mi esposa. Padre, toca con tu mano sanadora. Señor, haz un milagro, sánalo, sánala. Y en vez de sanar, y en vez de revertirse su enfermedad, empieza a empeorar. Y la enfermedad avanza sobre los que más amamos. Y en ocasiones los vemos desvanecerse hasta la muerte. Y ahora, y decimos, ¿y ahora qué? Señor, yo oré con fe. Señor, yo te clamé con fe. ¿Y ahora qué, Señor? Y hemos tratado de creer, hemos confiado, pero en muchas ocasiones la fe parece fallar. La fe parece fracasar. Y entramos en una crisis de fe y decimos, ¿y ahora qué? Y estamos a punto de tirar la toalla y decir, ¿qué sirve? ¿De qué sirve? No hay mejoría alguna. Yo quiero decirle, hermano, en esta hora, hay veces que llegan momentos en que la respuesta de Dios no llega exactamente como pensamos que debería llegar. A veces las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones, las angustias, las lágrimas, los temores vienen a nuestra vida y la fe que tenemos en Dios no parece
cambiar absolutamente nada. Y esa es la razón por la cual el autor de capítulo 11 de Hebreos escribe a los hebreos. Porque había algunos cristianos que estaban listos para tirar la toalla, para abandonar, para renunciar. Habían algunos cristianos que estaban dispuestos a desistir de todo, a mirar hacia atrás. Habían estado sirviendo al Señor, pero hubo una tremenda y feroz persecución. En realidad, para empezar a leer el libro de Hebreos capítulo 11, es necesario leer el capítulo 10 del verso 35 al 39, cuando el escritor sagrado les dice antes del capítulo 11: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice el escritor de los Hebreos, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Palabra, salvación del alma. En otras palabras, el escritor le dice a los hebreos: tienen que soportar, tienen que resistir, tienen que seguir adelante, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Del capítulo 11 que hemos dado lectura, del verso 32 al verso 35, nosotros vemos tremendas y asombrosas victorias de hombres y mujeres de fe. Y escribe el escritor sagrado diciendo: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y si termina ahí el relato del escritor, todos diríamos a una sola voz: pastor, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y todos diríamos fuerte amén. Pero escuche, no termina allí. No termina allí. El escritor sagrado empieza a relatar y separa dos grupos, y ambos grupos el escritor sagrado los alaba, los halaga por su fe. Tantos aquellos que alcanzaron las promesas y conquistaron reinos y taparon bocas de leones y vieron a sus muertos resucitar e hicieron proezas en el Señor. Pero el escritor sagrado sigue hablando, porque hay dos palabritas aquí que quizás a alguno de nosotros puede que no le gusten. Porque el verso 35b, el escritor de los Hebreos dice: más a otros, más otros. Por un lado tenemos a todos los que fueron victoriosos, campeones, alcanzaron promesas de Dios, hicieron maravillas, proezas por medio de la fe. Pero sigue escribiendo el escritor de los Hebreos, dice: más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, escuche, aserrados,
fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y usted me dirá: espere, pastor, esos hombres y mujeres debieron haber estado mal con Dios. Esos hombres que recibieron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, que fueron apedreados hasta la muerte, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Les faltó la fe, pastor. Por eso le aconteció eso. Me diría usted. Y yo le diría: no. No, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice que estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, Dios dijo: muchachos, tienen un 10 en su calificación en la materia fe. Están aprobados. Fueron hombres y mujeres de fe, de esperanza, de confianza. Lo hicieron con fe. Y usted me dirá: entonces escaparon, pastor. No escaparon. No escaparon, murieron a filo de espadas, aserrados, como mártires del Señor. Pero el Señor dice que ellos alcanzaron buen testimonio de fe. Y usted dirá: no entiendo, es algo que se contradice. ¿Cómo puede ser que si tuvieron fe, tuvieron el final que tuvieron? ¿Cómo puede ser, pastor? Si bien ellos no escaparon, pero lo que el Señor miró en sus corazones es que nunca abandonaron, es que nunca renunciaron su fe a su Dios. Algunos escaparon por fe, otros soportaron por fe, todos tenían fe. Pero déjeme decirle, hermanos, que a veces la fe parece fallar. No estoy diciendo que falle, estoy diciendo que parece fallar. Y nos preguntamos: ¿y ahora qué? Quiero compartir brevemente 3 principios en su corazón en esta mañana para que usted crezca en su fe y para que tenga una fe bíblica, una fe madura, una fe inquebrantable como la que el Señor nos pide. Porque muchas personas tienen una fe superficial en lugar de tener una fe fuerte, una fe bíblica. Así que si está a punto de tirar la toalla, si oraste por tu hijo y tu hijo no se sanó, si oraste por tu economía y tu economía no se revirtió, si oraste por algo y pareciera que todo empeoró, y quizás estés a punto de dejar de congregarte y de venir a la iglesia y ofenderte con Dios y abandonar a Dios. Por cierto, hay muchos hermanos que tenemos así dentro de nuestras iglesias. Lo he visto a lo largo de mi ministerio, hermanos que andan perfectamente bien hasta que viene la crisis y terminan renunciando, no perdonan, no continúan.
Dicen en su corazón, esto no funciona, y por eso renuncian. Tienen una fe, pero una fe no madura. Y Dios quiere darnos, iglesia, una fe madura. Una fe que no hace teología de las circunstancias. En primer lugar, quiero decirte que la fe madura, la fe inquebrantable, la fe bíblica, cree en el poder sobrenatural de Dios. Quiero dejar la base antes de seguir construyendo en su corazón. Yo no vengo a decirle usted tiene que descreer de las promesas de Dios, tiene que descreer de los milagros de Dios, tiene que descreer del amor de Dios. No vengo a decirle eso, no vengo a pinchar su fe. No vengo a decirle que todo le va a salir mal, no. Quiero poner el fundamento número uno y decir que la fe bíblica, la fe madura, la fe inquebrantable, la fe que Dios pide, cree en el poder sobrenatural de Dios. Ahora, eso no significa que si Dios no revierte mi situación, signifique que es porque Él no lo puede hacer. No, claro que no, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Tenemos un Dios que todo lo puede. Pero si Él no lo hace, no significa que Él no lo haga porque no lo pueda hacer. Porque así empieza el escritor a decirle a los hebreos: miren, tenemos un Dios poderoso que galardona la fe, porque el justo por la fe vivirá. Lo tenemos y empieza a enumerar a todos: a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel, a Gedeón, a Barak y a tantos otros profetas que vieron el poder de Dios, fueron testigos del poder de Dios. Daniel en el foso de los leones, una liberación sobrenatural. A todo el mundo nos encantan esas historias. Hemos aprendido desde la infancia. Daniel en el foso de los leones. Qué maravillosa historia que nos cuenta la palabra de Dios. Le dijeron a Daniel: no ores a tu Dios, no ores a tu Dios, no ores a tu Dios. Y él se inclinaba y clamaba a Dios, por más que había un edicto de no orar a otro Dios que no sea otro ídolo, pero él se inclinaba y oraba al Dios verdadero, dice la palabra del Señor. Y lo arrojaron en un foso de leones. Y la Biblia dice que Dios en su poder trabó las mandíbulas de los leones para que no comiesen a Daniel. Y Daniel hace del león, ese león peludo, lo convierte, me imagino yo, no dice esto la Biblia, pero me imagino que lo convierte en una maravillosa y cómoda almohada. Y allí saca el Antiguo Testamento y empieza a leer la palabra de Dios en medio del foso de los leones. Ese es el Dios que tenemos. Dale un aplauso al Señor si le vas a dar. Sadrach, Mesach y Abednego, otra historia maravillosa. Inclínate ante el ídolo pagano o te echaremos en el horno de fuego. Así le dijeron. Y ellos respondieron: no vamos a adorar a ningún ídolo inmundo. Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego. No se inclinaron ante la imagen de Nabucodonosor.
y fueron arrojados al horno de fuego. Pero la palabra de Dios dice que ellos no se quemarían. Y cuando fueron arrojados al horno de fuego, que fue recalentado 7 veces más, el rey miró adentro y dijo: ¿acaso no eran 3 los hombres que hemos puesto allí? Porque yo veo 4 y el cuarto es como un hijo de los dioses. Jesús caminó a través del fuego con ellos. Y la Biblia dice que salieron sin olor a humo en sus ropajes, en sus vestidos. A ese Dios nosotros servimos. A ese Dios. En ese Dios nosotros creemos. Así que la fe inquebrantable, madura, la fe bíblica, cree en el poder sobrenatural de Dios, en los milagros de Dios. ¿Cuántos creemos en los milagros de Dios? Ni hablar de David y Goliat. Como un jovencito derribó a un gigante. Pedro, si vamos al Nuevo Testamento, nos encantan esas historias. Pedro había sido encarcelado por el malvado rey Herodes. Y un ángel entra y lo saca de la cárcel. Y el ángel le dice a Pedro: Pedro, estaba dormido, despiértate, Pedro, y vístete. Y de inmediato las puertas se abren y sale de esa prisión. Una tremenda fuga de esa cárcel, milagrosa sobrenaturalmente. Y va hacia donde estaban orando por Pedro. ¿Conoce la historia? Pedro va. Es bien chistoso eso. Fueron a la casa de María a orar por Pedro. Y cuando Pedro sale libre, va a la casa de María. Estaban orando por Pedro. Y dice que cuando Pedro, verso 13, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro golpea la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. Pero no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y dice el verso 15: y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así, que había escuchado la voz de Pedro. Entonces ellos decían: no es Pedro, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ese es el poder de Dios. Le fue más fácil salir a Pedro de la prisión que entrar al culto de oración. Se le hizo difícil entrar al culto de oración. Y si los hermanos estaban orando y después al ver la respuesta de Dios se quedaron atónitos. Pero ese es el poder de nuestro Dios. La fe bíblica madura, la fe inquebrantable, cree en el poder sobrenatural de Dios. Y estoy seguro que muchos de los que estamos en este lugar, los que hemos caminado con Jesús, cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia de esta clase en donde hemos visto a Dios obrar milagrosamente, sobrenaturalmente, inexplicadamente en nuestro corazón y en nuestra vida. Y alabamos a Dios por eso. Hemos visto el poder de Dios. Estoy seguro que todos los que están aquí han experimentado lo sobrenatural de nuestro Dios. La fe bíblica inquebrantable, madura, cree en el poder sobrenatural de Dios.
Pero déjeme caminar un poquito más hondo en el río. La fe madura no solamente cree en el poder sobrenatural de Dios, sino que también la fe madura se sujeta ante los propósitos soberanos de Dios. Existe el poder sobrenatural de Dios, pero también está el propósito soberano de Dios. Porque hay en ocasiones en donde los caminos de Dios son misteriosos. Pero eso no significa que Dios haya fallado. Por eso el escritor de los Hebreos empieza a decir las maravillas, las proezas, los milagros que vieron los siervos de Dios y sus siervas. Pero en el verso 35, en la segunda parte, empieza a hablar del otro grupo que murieron aserrados, murieron a filos de espadas, los pusieron en cárceles y terminaron muertos como mártires. Y también los pone en la galería de la fe. También da buen testimonio de ellos, que por más que terminaron como terminaron, nunca abandonaron el camino de Dios. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque tuvieron fe. Porque esa es la fe madura, que no solamente cree en lo sobrenatural de Dios y en las proezas que Él puede llegar a hacer, que de hecho lo hace, pero la fe madura también se somete, se humilla, se inclina, se sujeta a la soberanía de Dios. A lo que Dios quiso, aunque sea inentendible su obrar. Nos encantan las victorias emocionantes que cuenta la Biblia. Pero hay veces que eso no llega. La Biblia dice que algunos fueron apedreados. Zacarías, el profeta, fue apedreado hasta la muerte. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Se cree que 3,000 piedras, escuche bien, no 10, no 15, no 20, no 100, 3,000 piedras cayeron sobre el cuerpo de Esteban arrodillado, y él levantó su mirada y glorificó a Dios y pudo ver al Señor en su trono. Aserrados. Probablemente el escritor de Hebreos se refiere a Isaías, el profeta Isaías. El profeta Isaías. Los historiadores cuentan de su muerte, que fue puesto el rey Manasés. Según la tradición, la tradición por el rey Manasés mandó poner al profeta, que lo odiaba, en un árbol hueco. Entonces al árbol hueco lo cortaron por la mitad. Pensó Manasés que sería una burla para el profeta de Dios esto. ¿Te imaginas, mi querido hermano, que te corten en dos con una sierra? Y que en tu padecimiento digas gloria al Señor. Y mientras sientas la cuchilla en tu cuerpo digas gloria al Señor. Otros errantes en pieles, y así sucesivamente, dice Hebreos. Los primeros cristianos, ni hablar de ellos.
en el circo romano, en el Coliseo, donde multitudes sedientas de sangre se sentaban y allí decían: que vengan los cristianos, que vengan los cristianos, que vengan los cristianos. Y los cristianos eran muertos por fieras hambrientas en el circo romano. Y así sellaban su fe, sus vidas eran terminadas allí, devoradas por fieras, por leones. Algunos cristianos eran cocidos en bolsas de serpientes venenosas, los metían dentro de bolsas y ataban las bolsas, y dentro de las bolsas habían decenas de serpientes venenosas. Otros eran atados en las playas durante la marea baja, por lo cual cuando subía la marea terminaban ahogados paulatina y lentamente los cristianos. Permítame darle un ejemplo más. Lázaro. Es interesante estudiar a Lázaro y su resurrección. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, la Biblia dice claramente que Jesús amaba a Marta y a María, y amaba también a Lázaro. Eso no hay discusión. Jesús amaba a la familia de Lázaro. Y cuando Lázaro se enferma y termina muriendo, dice la Biblia que cuando Jesús se enteró, o mejor dicho, percibió en su espíritu que Lázaro había muerto, dijo a sus discípulos: Lázaro ha muerto y me alegro, dijo Jesús. Escuchó, el Señor dijo: Lázaro ha muerto, y se alegró. ¿Cómo puede ser eso, pastor? No entiendo, pastor, cómo que se alegró de la muerte. Claro, tenemos la historia. Dios permitió la adversidad porque el Señor tenía un plan más grande para Lázaro. Él no quería sanar una enfermedad. Él quería resucitar a un muerto. Los propósitos soberanos de Dios, nosotros no lo entendemos, ni sus modos, ni sus tiempos. Lo vamos a entender jamás. Pero hay cosas que Dios permite para glorificar su nombre. O ahora o más adelante, no lo sé. Y muchas veces no lo entiendo, ni puedo darte una respuesta concreta. Pero sí estoy seguro que los planes de Dios son soberanos y perfectos. La fe bíblica, madura, inquebrantable, cree en lo sobrenatural de Dios, pero también se sujeta a la soberanía del Señor. Juan el Bautista, me cachetea Juan el Bautista cada vez que leo este pasaje. Un hombre que bautizó al Mesías, un hombre que declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre que vio reposar al Espíritu Santo en el hombro de Cristo, que lo bautizó al Señor. Un hombre, siervo de Dios, de fe, un profeta, una herramienta poderosa en las manos del Señor. Va, predica, lo ponen en la cárcel, y después de algunos días en la cárcel o algunas semanas en la cárcel, empieza a dudar en su corazón. Mandas a sus siervos y le dicen: vayan al Señor Jesús y pregúntenle si realmente Él era a quien teníamos que esperar, o tenemos que esperar a otro. ¿Sabe por qué él empezó a dudar? Porque Juan el Bautista veía que Dios obraba maravillas en todos lados. Juan el Bautista veía que Jesús sanaba. Juan el Bautista veía que el Señor daba vista a los ciegos, que levantaba a los muertos, que levantaba a los paralíticos, que daba audio a los sordos, que sanaba la lepra. Y él estaba en cárcel, y él estaba con una sentencia de muerte, y estaba esperando que el Señor viniese a ayudarlo.
Por eso él duda en su corazón. Hiciste tantas cosas, vení, sacame de la prisión. ¿Será que eres tú? ¿O tenemos que esperar a otros? Y cuando le dijeron al Señor esto, el Señor respondió tremendamente y le dijo a esas personas que vinieron con la pregunta de Juan: id y mostradle a Juan otra vez lo que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Sobrenaturalidad de Dios, milagro de Dios, poder de Dios. Los muertos resucitan, los pobres se le anuncia el evangelio. Y dice el Señor: pero díganle también, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Cómo? Yo tengo el poder, díganle en otras palabras, vayan y díganle a Juan, yo tengo el poder para hacerlo todo. Pero que no se ofenda conmigo, porque no lo voy a sacar de la cárcel. Que no encuentre tropiezo en mí. Que no se enoje conmigo. Y que siga creyendo. Porque Dios es soberano. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Decapitado. ¿Acaso el Señor no tenía poder para darle libertad a su primo? El Señor tenía poder, como hizo tantas cosas, también lo podía rescatar de la cárcel y de la muerte. Pero en la soberanía del Señor, el Señor determinó no hacerlo. Y le dijo: bienaventurado el que no se enoja contra mí cuando no respondo su oración. Esa es la fe que Dios quiere. Si alguien aquí no ha recibido respuesta de Dios, Dios te dice en esta mañana: yo lo puedo hacer en mi tiempo. O quizás el Señor te está diciendo: mis planes son otros, no lo entenderás. Pero bienaventurado el que no se enoje conmigo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Cuántos creen que el Señor es perfecto? Si tu fe es la fe bíblica, tenés que creer en el poder de Dios. Él lo puede hacer. Pero también tenés que entender que Dios es soberano. No te ofendas, no reniegues contra Dios. Un hombre dijo alguna vez: la fe no es tanto recibir de Dios lo que queremos. Más bien la fe es aceptar de Dios lo que Él da o lo que Él permite. Sadrach, Mesach y Abednego. No nos vamos a arrodillar ante tu imagen, Nabucodonosor. Lo metieron al horno de fuego. Piénsenlo, lo vamos a meter al horno de fuego. Estudien el caso, piénsenlo. Y ellos contestaron: no nos vamos a inclinar ante tu estatua, Nabucodonosor. No nos vamos a humillar ante él. Sepa, oh rey, le dijeron, que nuestro Dios tiene poder para liberarnos. Pero añade, y dijeron: y si no lo hace, tampoco nos inclinaremos ante tu estatua. Él tiene poder, dijeron ellos, pero si no lo hace, tampoco nos inclinaremos ante Él. Ellos sabían que Él era poderoso, pero también sabía que Dios tiene planes soberanos. Y puede llegar a existir la situación, el hecho de que en su soberanía el Señor tenga otros planes a la petición que nosotros le estamos presentando a Él. Eso es tener fe madura, iglesia. Seguir adelante a pesar de que no entendamos lo que estamos viviendo. Y a pesar de que muchas veces la fe parece fallar,
seguir adelante en su nombre, en su nombre, en su nombre, en el nombre del Señor. Y ni hablar de Pedro y de Jacobo. Cuando Pedro fue libertado, sabe que el rey de Herodes también lo puso a Jacobo preso. Ahí notamos nosotros la soberanía de Dios absolutamente. La palabra de Dios nos enseña sobre la soberanía de Dios en esos versos. Cuando Pedro y Jacobo fueron puestos en prisión, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué pasó con Jacobo? Murió, le cortaron la cabeza. Y Pedro, el Señor mandó su ángel, lo liberó. ¿Cómo puede ser, pastor? A uno lo libertó y a otro le dejó morir. Yo quiero que tenga fe, hermano querido, esa fe que obra milagros, esa fe que mueva la mano de Dios. Yo no le estoy hablando para que usted disminuya su fe. ¿Me están entendiendo, hermano? Yo no le estoy hablando para que usted disminuya su fe. Creamos en el poder de Dios y en los milagros del Señor. Yo le pido a Dios en mi oración: Señor, dame fe para que los milagros ocurran. Señor, da fe a tu pueblo. Yo pido en oración para que Dios me dé fe. Y yo creo que vos también orás al Señor así: Señor, dame fe. Yo creo en la fe que mueve la mano de Dios, que obra para milagros. Pero también pienso en mi corazón y quiero. Y también, así como le pido a Dios esa fe que obra milagros, también le pido a Dios la fe para seguir adelante, para perseverar en el camino de Dios, aunque Dios tenga otros planes soberanos para mí y decida no contestar mi oración. También le pido esa fe, porque también es fe. No solamente la fe mueve la mano de Dios, sino que también la fe nos ayuda a seguir adelante a pesar de las adversidades. Esa fe también hay que pedirle a Dios. Esa fe que nos lleva a perseverar. Yo quiero la fe para ser sano, para ser libre, para ser próspero. Tengamos la fe, hermanos. Gloria a Dios por esa fe. Pero también la fe para cuando no somos sanos, cuando no cambian las cosas, y aún así servir y seguir al Señor y seguir alabándole al Señor y venir a la casa de Dios y levantar las manos y decirle: gloria a Dios, gloria a Dios, aunque por dentro te estés crujiendo por dentro, estés roto por dentro. Pero venís a la iglesia y le glorificás a Dios. En tu casa le glorificás a Dios. En tu intimidad glorificás a Dios. Aunque por dentro estés roto, pero le das gloria al Señor. Esa fe también es fe. No solo la fe que obra para milagros. La fe que se sujeta y se somete a la soberanía de Dios. Termino, hermano. La fe madura se basa en las promesas establecidas de Dios. Se basa en las promesas establecidas de Dios. Yo quiero decirte, el escritor de Hebreos termina diciendo: y todos estos, los que escaparon y los que no sobrevivieron, todos ellos, habiendo obtenido buen testimonio por medio de la fe, no recibieron las promesas. Miren, lenguaje sencillo. Dios tiene un plan maravilloso y eternal. Yo quiero decirte, no termina todo en este mundo. Incluso los del Antiguo Testamento, a los primeros cristianos y también nosotros, uno de estos días, no sé cuándo, pero el Señor nos va a juntar a todos. Y Dios va a cumplir con sus promesas. Para ellos, para los que no, porque es promesa cumplida. Y para nosotros también Dios cumplirá su promesa. Porque Dios no puede mentir.
Dios no puede fallar. Pero pastor, no entiendo. Amigo, hermano querido, la vida es efímera, es pasajera. Hay cosas mayores y mejores que nos esperan en la eternidad. Si estás buscando todo en esta vida, yo te voy a decir, no lo vas a encontrar. Si lo estás buscando todo en esta tierra, no lo vas a encontrar. Necesitas descansar en las grandes promesas eternas de Dios. Y si todas las cosas se ponen pata para arriba, todo tu dinero se esfuma, recuerda que ese no es tu mayor tesoro, hermano. Y si nunca llegas a ser reconocido, famoso, lo que Dios piensa de ti es muchísimo mejor que lo que la gente piense. Y si tienes un ser querido en Jesús que ha muerto y que has orado con toda tu alma y el Señor no lo ha sanado, quiero decirte que hay un regreso y hay un reencuentro en la casa celestial. Hay un reencuentro, te dice el Señor. Dios no falla. Dios no falla. Él no miente. Nuestro Dios es veraz. Él cumplirá su promesa. Todo no termina en este mundo. El Señor cumplirá, o aquí o allá, su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Puedo escucharte una vez más decir que estás